La maleta estaba junto a la puerta, no tirada ni dejada caer, sino colocada con cuidado. El asa alineada con la pared, el cierre bien corrido, mi etiqueta con el nombre, esa con el bordado rosa ya descolorido, miraba hacia afuera, como si alguien la hubiera preparado para que el chófer del hotel la viera fácil. Todavía tenía la taza de té en las manos cuando entró Renato. El barro estaba demasiado caliente, pero yo la seguía sosteniendo. Me daba algo en que apoyarme. Su novia Jimena venía detrás con 2 cafés en una charola, una mano envuelta en su rebozo color crema, la otra firme sobre la bandeja. «Buenos días», dijo Renato bajito. Jimena dejó la charola en la mesa y me recorrió con la mirada, deteniéndose en las pantuflas que no me había quitado en 2 días. «Ya tenemos el transporte listo», dijo con una sonrisa grande. «Es un lugar precioso, tranquilo, privado. Ahí vas a estar mucho más cómoda». Miré más allá de ellos hacia el pasillo. Mi chamarra estaba doblada sobre la barandilla. Mi paraguas ya no estaba. Renato se acercó y me extendió una carpeta. Adentro, un paquete impreso, hojas con el membrete del Centro Médico de Guadalajara. Y al final, una página que decía «Confirmación de transferencia de propiedad». Vi mi firma en tinta azul fechada 2 semanas atrás. «Tú firmaste la escritura antes de la operación», dijo Renato. «Ahora es nuestra casa. Tú necesitas recuperarte en un lugar más seguro con atención. Esta casa tiene escaleras». «Yo ya estoy aquí», murmuré. «Pero ya no tienes que lavar ropa», agregó Jimena, dando un sorbito lento a su café. Los vecinos ya andaban preguntando si necesitabas ayuda. Se estaba convirtiendo en un espectáculo. Renato la miró de reojo y luego a mí. «Solo queremos lo mejor para ti, mamá». Dejé la taza en la mesa. Sonó más fuerte de lo que quería. «No sabía que esa firma era por la casa», dije. «Todo venía en los papeles», respondió Renato, sin mirarme a los ojos. «Lo revisamos juntos». Me había tomado la mano en el pasillo del hospital. Me dijo que la firma era solo por un poder, por si acaso. Eso era lo que yo recordaba. Recordaba lo frío que se sentía el piso bajo las ruedas de la silla, lo pálido que estaba cuando me dijo «Yo no quiero nada más que tu salud». El carro de afuera tocó el claxon una vez. Jimena miró su reloj. Renato levantó la maleta y la puso junto a mis pies. «¿Vas a tener tu propio cuarto?», dijo con voz calmada. «3 comidas al día. Ya pagamos 2 meses por adelantado». «¿Esto es por los invitados? ¿Por el desayuno del Día de Muertos?». Jimena soltó una risita corta. «Y no es solo eso, es toda la imagen. Renato ha estado trabajando tanto, y cuando la gente entra y ve platos disparejos y flores de plástico, pues no refleja la casa que estamos tratando de armar». Asentí despacio. Mi mano se posó sobre la cicatriz del lado izquierdo, todavía hinchada bajo la tela de la blusa. «Te di mi riñón», susurré. Renato bajó la vista. «Y te lo agradecemos. Por eso queremos que estés en un lugar tranquilo». Jimena acomodó su rebozo y abrió la puerta principal. Yo misma levanté la maleta. Me temblaba la mano. Renato intentó tomarla, pero di un paso atrás. No le dije. Afuera la entrada estaba húmeda por la lluvia de la madrugada. Una van blanca esperaba junto a la banqueta con las intermitentes encendidas. Salí sin voltear. La cicatriz me dolía a cada paso. 2 semanas antes, Renato estaba sentado a mi mesa de la cocina, con las 2 manos alrededor de una taza de té ya tibio. Le temblaban los hombros. No había tocado los panecitos de arándano que horneé esa mañana, aunque nunca lo hacía. Jimena estaba de pie detrás de él, brazos cruzados, mirada en el piso. «Mis riñones», susurró. «Renato, etapa 4. Va rápido». La palabra fallo no me cayó de golpe. Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozaron los míos. Recuerdo el brillo de su anillo de bodas bajo la luz del techo. «Dicen que necesito un trasplante. Estoy en la lista, pero puede tomar años».
Si hubiera un donador vivo, ya había sentido. En cuanto dijo si ya había decidido, solo una cosa, siguió sacando una carpeta delgada de su mochila. El hospital necesita que yo sea el contacto principal de tu equipo médico. Es más fácil si la escritura está a nombre de los dos. Simplifica todo si pasa algo. No me miró cuando dijo esa última parte. Solo empujó los papeles hacia mí. Jimena sacó un bolígrafo de su bolsa como si lo tuviera listo. Firmé. Mi nombre en tinta azul. El de él justo al lado. Ahora iba sentada hasta atrás en la van blanca, mientras las calles de Guadalajara pasaban por las ventanas empañadas por la lluvia. Mi mochila de cordón descansaba sobre mis rodillas. Adentro mi expediente médico, un frasco de analgésicos y 2 mudas de ropa. Jimena había puesto una etiqueta de cinta Chalia, escrita de ladito y ya despeándose. El chofer no habló. Llegamos a un edificio de ladrillo gris con un letrero de madera Refugio Gracia Divina. Una mujer de cabello plateado corto me recibió en la banqueta. Llevaba zapatos ortopédicos y una placa que decía Irma Enríquez, enfermera retirada. Me sostuvo la puerta mientras entraba. Aire tibio, olor a lentejas y limpiador de limón, pizarrones llenos de estrellas de papel horarios y listas de grupos. Me guió por un pasillo angosto. Vas a estar en el cuarto C, dijo Irma, señalando una puerta con una cortina azul gruesa en lugar de puerta. 4 camas, una ventana. Todavía no hay multas por roncar. Mi cama era la del rincón. Sobre ella esperaba una colcha doblada de retazos en verdes y cafés apagados. Me senté despacio al costado, todavía adolorido por la incisión. Esa noche me hice bolita contra la pared. Un rayito de luna se colaba por las persianas, pintando rayas plateadas en el piso. De la mochila saqué el sobre que Renato me había mandado una semana antes de la operación. Adentro una copia limpia de la nueva escritura. Solo su nombre. El mío ya no estaba. Sostuve el papel bajo la luz hasta que me ardieron los ojos. Luego lo doblé, otra vez lo aplasté y lo metí bajo la almohada. Afuera, una sirena aulló por alguna calle, cerca del lago de Chapala. Adentro no pegué el ojo. Fue la segunda mañana, después de la operación, cuando noté la pausa por primera vez. Acababa de despertar. El dolor todavía no se había encendido, flotaba pesado, como un costal de harina mojada pegado al costado. La enfermera Valeria entró a revisar el monitor. Sus manos se movían suaves, expertas. Le pregunté cómo seguía Renato. Acomodó la vía sin responder. Volví a intentar más bajito. ¿Mi hijo se está recuperando bien? Asintió demasiado rápido. Está bien. Descansando tranquilo. Pero no me miró al decirlo. Sus ojos estaban en la máquina, en la ventana, en el piso, en cualquier lado, menos en mí. En ese momento no le di importancia. Las medicinas hacían que todo se sintiera borroso, como si estuviera bajo el agua, y los colores se movieran lento. Pero ahora, semanas después, acostada en una cama del refugio, bajo una luz fluorescente solitaria, no podía dejar de darle vueltas. La pausa. En el refugio Gracia Divina, los días se doblaban unos sobre otros. Ayudaba en la cocina 3 mañanas por semana, fregando ollas en agua tan caliente que me adormecía el dolor del costado. Los martes y jueves me sentaba en la sala de lectura con 2 mujeres somalíes, Zaida y Jibo, dando clases de español. Practicábamos oraciones completas. ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca está cerca de la parada del camión. Nos reíamos cuando por accidente decía langosta en lugar de biblioteca, y Zaida me hacía pinzas con las manos. Irma mantenía todo en movimiento con una eficiencia callada que me recordaba a las bibliotecarias de antes, rápidas pero precisas. Me daba espacio, pero una noche después de la cena llegó a mi cama con un sobre tamaño carta. Llamaron del centro médico. Dijeron que te corresponde esto.
El sobre era azul claro. Mi nombre escrito a mano en el frente. Lo abrí sentada al pie de la cama. Adentro una carta impresa en papel del hospital solicitando una cita con la doctora Yolanda Fierro, jefa de ética en trasplantes. 2 días después, estaba de nuevo en el hospital, esta vez no en bata, sino sentada en una salita de consulta con una caja de pañuelos en la mesa y una jarra de agua que nadie tocó. La doctora Fierro entró con una tablet bajo el brazo y una cara que no perdía tiempo. Señora Navarro, empezó. Voy a ser directa. Su hijo nunca fue diagnosticado por ningún proceso legítimo en nuestro centro. Me aferré a los brazos de la silla. ¿Qué quiere decir? Falsificó los registros de ingreso. Las tomografías de su expediente eran recicladas de otro paciente. Su riñón no fue para su hijo, se asignó a un joven que ya estaba en la lista de trasplantes. Él no tenía idea. Mi voz apenas salió. ¿Y entonces dónde está el expediente de Renato? No existe, respondió. Creemos que su hijo vendió el espacio quirúrgico y falsificó documentos para asegurar la transferencia. Sentí el frío subiéndome por la espalda. Mi mano fue al costado a la cicatriz que se extendía bajo las costillas como un sello en una carta que nunca quise enviar. Afuera un helicóptero zumbó sobre el hospital. El ruido se fue rápido. Adentro me quedé quieta. No llamé a Renato, no le escribí. Dejé que el silencio se endureciera como cuando la lluvia fuerte de la tarde se vuelve granizo si no paras de moverla. En el refugio Irma ajustó mi horario sin aspavientos. 2 tardes por semana, dando clases de preparatoria abierta, me daban una pequeña ayuda, 2,000 pesos cada viernes, en un sobre con mi nombre escrito con letra clara. No era mucho, pero cubría los 1,800 de mis pastillas para la presión y me sobraba un poquito para lo indispensable. Apuntaba todo en una libreta, la misma que usaba antes para inventarios de biblioteca. El orden me calmaba. Compré un termo en la zona de ofertas por 200 pesos. Gris mate abollado junto a la tapa. Todas las noches lo llenaba con sopa de la cocina del refugio y me lo llevaba a la sala común. El microondas zumbaba. El reloj sobre el pizarrón hacía demasiado ruido. Comía despacio escuchando cómo se acomodaba el edificio, sintiendo que el dolor del costado se aflojaba con el calor. Carmen notó cómo me apretaba las costillas al levantarme. No preguntó. Una noche dejó una bolsa de agua caliente en mi cama, el hule todavía tibio del grifo. Para las noches que no sueltan, murmuró cerrando bien la tapa. En la cocina, la plática era ligera. ¿Quién chamuscó el arroz? ¿Quién se olvidó de la sal? Pero una tarde, una voluntaria comentó una nota que leyó esperando el camión. Un muchacho del barrio, 27 años, de regreso al trabajo, después de un trasplante que los médicos no esperaban tan rápido. Donador privado, dijo raspando una olla. Acelerado. Suerte del bueno. La palabra acelerado se me quedó atravesada como un plato puesto donde no va. Al día siguiente fui a la biblioteca pública, el viejo hábito guiándome los pasos. El periódico crujió bajo mis manos al abrirlo. Ahí estaba una columna pequeña en la sección local. Miguel Gutiérrez, aprendiz de oficio local, regresa a casa tras trasplante de riñón salvador. La foto mostraba una sonrisa delgada, gorra de béisbol baja. La nota mencionaba un donador anónimo y una compatibilidad acelerada. Doblé el periódico por la marca y lo guardé en la mochila, el borde filoso contra mis dedos. Esa noche enjuagué mi tazón, cerré el termo y me senté en la cama con la bolsa de agua caliente calentándome el costado. El edificio respiraba alrededor. En el silencio, una nueva forma se iba armando, tímida, cuidadosa, pero lo bastante firme para sostenerse. La luz de la mañana entraba por los vitrales sobre la puerta principal del refugio, salpicando rojo y oro
sobre el linóleo. Estaba doblando suéteres donados en el cuarto de clasificación cuando Carmen tocó 2 veces y me pasó su celular. «Tienes que ver esto», dijo bajito. La pantalla mostraba un blog inmobiliario Guadalajara elegante. Brillante curado hecho para deslizar el dedo. El título decía: «Pareja joven renueva su primera propiedad. Encanto moderno con toque personal». No necesité leer los nombres. Reconocí el portal de Renato. El mío antes. El artículo se deshacía en elogios por la cocina de concepto abierto y la transformación de lujo con fotos amplias de la sala, donde antes estaba mi sillón de lectura. En su lugar había un sofá modular de terciopelo gris perla que parecía no haber visto nunca una tarde de verdad. La pared donde mi difunto esposo colgó su barómetro antiguo ahora tenía repisas flotantes, arte neutro, eucalipto seco. La chimenea ya no tenía el marco de piedra que Renato ayudó a lijar cuando tenía 12 años. Recuerdo sus manitas llenas de polvo, la sonrisa enorme cuando terminamos. Las leyendas de las fotos no decían casa de la madre ni heredada. Decían propiedad anteriormente de una amiga de la familia que se mudó a residencia asistida. Mi nombre no aparecía. Yo no existía. Imprimí el artículo en la biblioteca, una copia, blanco y negro. 2 días después estaba otra vez frente a la doctora Fierro. La misma salita reloj, tic-tac, pañuelos intactos, jarra de agua sudando callada. Ella revisó el papel que deslicé sobre la mesa. «Lo están monetizando», dije. La doctora Fierro asintió una vez lento. Ya sospechábamos que planeaba revenderla. Esto confirma que ya está en marcha. Sus dedos tamborilearon una carpeta junto a su codo. Tenemos evidencia sólida de fraude documental, pero hemos esperado para actuar. Su consentimiento importa aquí, señora Navarro. Seguir esto públicamente significa juicio. Testimonios. Descubrimiento de pruebas. La palabra descubrimiento cayó pesada. No el mío, el de él. Bajé la vista al azul suave de mi manga. En mi antebrazo aún se veía el amarillento verdoso de un moretón sanando donde había estado la vía. Esta vez no dudé. «Hágalo». La doctora Fierro soltó el aire despacio. Luego abrió la carpeta. La grabadora estaba en el bolsillo lateral del morral que no había desempacado desde que llegué al refugio, metida entre un par de calcetines y una lista de súper doblada de hacía semanas. Pequeña negra más vieja que la mayoría de los aparatos que se ven ahí. Mi esposo Valente la llamaba su guardamemoria. La llevaba a terapia del lenguaje después del derrame, dejando que capturara su voz mientras regresaba palabra a palabra entrecortada. No la había tocado desde que él se fue, pero la guardaba por costumbre, como su reloj, como cuando todavía preparaba 2 tazas de café algunas mañanas. La luz de la batería parpadeó naranja cuando la encendí. La mayoría de los archivos estaban por fecha estática silencio, o Valente aclarando la garganta. Pero uno destacaba Arresto 19, Renato, grabado 5 días antes de mi operación. Le di play. Estábamos en la cocina. Se oía el zumbido del refrigerador. Detrás de nuestras voces, Renato caminando de un lado a otro, yo sentada. «Me estás dando tu casa y tu riñón». Su voz sonaba más ligera de lo que recordaba. Cálida. Familiar. «Mamá, te voy a deber todo». Yo no hablaba mucho en la grabación, solo risas nerviosas cariñosas, del tipo que intenta aligerar el sacrificio. Dije algo como: «¿Eres mi hijo, Renato?» «Claro que sí». Él respondió: «Sí», pero igual. La transferencia de la escritura ya está hecha. La operación viene, esto es enorme, nunca lo voy a olvidar. Reproduje ese momento 3 veces. Luego metí la grabadora en el bolsillo de mi chamarra y tomé el siguiente camión al centro médico. La abogada asociada de la doctora Fierro, una joven llamada Priscila, escuchó el archivo sin parpadear. Cuando terminó, presionó stop, giró su laptop y abrió un documento titulado
Revisión de transacción. Renato Navarro. Citamos al corredor que manejó la transferencia del riñón, murmuró voz tensa. Adivina cómo etiquetó el pago. Esperé. Servicios de consultoría, 10 millones de pesos. Un solo pago, liquidado a través de una empresa fantasma registrada en Delaware. Asentí una vez. Cuando estiré la mano para recuperar la grabadora, me detuvo. Ya tenemos suficiente, dijo. Esto ayudará a cerrarlo. Esa noche, Carmen me pasó otra vez su celular. La página de la inmobiliaria de Jimena había actualizado su perfil. Su foto seguía impecable su biografía pulcra. Pero la línea que antes decía, asociada con Renato Navarro, consultor inmobiliario, ya no estaba. Apagué la grabadora para siempre esa noche, pero su eco se quedó conmigo. El juzgado olía a madera barnizada y aire acondicionado viejo. Arriba los ventiladores susurraban por las rejillas estrechas, demasiado suaves, para refrescar demasiado presentes, para ignorarlos. Me senté derecha en el estrado de testigos, las manos cruzadas en el regazo. Al otro lado, Renato estaba detrás de la mesa de la defensa en un traje azul marino que nunca le había visto. Parecía bronceado, como si acabara de volver de un lugar sin consecuencias. El color no le llegaba a los ojos. La silla de Jimena estaba vacía. El alguacil pidió orden y la jueza honorable Sandra Ruelas asintió hacia la fiscalía. Se levantó un joven ministerio público llamado Carlos Merck. Lentes de armazón, delgado, voz firme. Señora Navarro, empezó. ¿Puede describir los eventos que rodearon su decisión de transferir la propiedad a su hijo? Lo miré a los ojos. Dijo que era para simplificar el patrimonio antes del trasplante, que ahorraría trámites legales después. ¿Y tenía alguna razón para no confiar en ese consejo en ese momento? Era mi hijo, asintió una vez. ¿Y qué le dijo después de la operación? Me entregó unos papeles de alta y me dijo que la casa ya era de él, que yo necesitaba recuperarme en un lugar más adecuado. Mi voz no se quebró. No subió. Había practicado esa parte. Merck se acercó. ¿Puede recordar algún comentario directo sobre su apariencia o su papel en su vida? Miré al jurado. 12 desconocidos que no me conocían, que trataban de medir la verdad en postura y tono. Dijo que lo avergonzaba, que yo estaba demasiado desarreglada para recibir visitas, que los vecinos pensaban que necesitaba ayuda con la ropa. Él y Jimena estaban escenificando sus vidas para impresionar compradores. Yo no encajaba en su imagen. El silencio que siguió fue denso, no incredulidad, no lástima, solo ajuste de cuentas. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Se arrepiente de haber donado su riñón, señora Navarro? Tomé aire. El recuerdo del piso frío, del baño de visitas en casa de Renato, me atravesó el shock, el dolor que ni siquiera me miró a los ojos. Ni un segundo respondí, solo me arrepiento de por quién pasó. Renato se movió. Sus dedos se apretaron al borde de la mesa de la defensa. El alguacil anunció receso y bajé del estrado con la espalda recta y el corazón firme. Las escaleras del juzgado estaban resbalosas por la llovizna de la mañana, el cielo gris rayado, como si alguien hubiera pasado un pincel por pintura mojada. Me quedé bajo el toldo, una mano aferrada a la barandilla de acero, la otra metida en el bolsillo de la chamarra. Renato salió solo, sin abogado, sin séquito. Solo él en ese traje demasiado perfecto, ojos esquivando reporteros y empleados. Se acercó lo suficiente para que oliera la colonia cítrica que una Navidad le regalé. Se detuvo a un paso. Su mano tembló un poco mientras extendía un papel doblado. Yo no me moví. Tragó saliva antes de hablar. Te escribí algo. Las palabras ya no dolían. No más. Miré el sobre y ladeé la cabeza. ¿Esto trae más letra chiquita? Su cara se tensó un segundo, pero no respondió. Dejó el papel colgando en el aire
como bandera sin viento. Cuando vio que no lo tomaba, bajó el brazo despacio, sin enojo, sin disculpa, solo esa quietud hueca. Bajó las escaleras con el sobre todavía en la mano. Esa noche atrás del refugio, encendí un cerillo. Carmen estaba a mi lado, la chamarra hasta arriba el aliento empañando la oscuridad. El bote de café que usábamos para composta ahora guardaba otra cosa. El sobre de Renato arrugado e intacto descansaba en el centro. Prendí el cerillo y toqué la esquina del papel. La flama se tomó su tiempo enroscando la punta antes de extenderse como granizo al revés. El naranja lamió la superficie, convirtiendo tinta en humo. A mi lado, Carmen sacó 2 tazas de peltre descarapeladas llenas de caldo y levantó la suya un poco. Por los finales que no nos mataron. ¿Choqué la mía con la suya? El bote brilló un rato más antes de convertirse en ceniza y recuerdo. En esa quietud tibia y humeante detrás del refugio no sentí venganza, solo alivio. Y cuando me di la vuelta para entrar, supe que el fuego se había llevado más que su papel. Me había devuelto parte de mi silencio. Al día siguiente me reuniría con Irma para ver un departamento cerca del centro de preparatoria, abierta solo a mi nombre. El mensaje llegó por medio de Irma, impreso en papel membrete del hospital y metido en mi casillero del refugio. Paciente receptor LO 042 CCST3. Desea iniciar contacto. Nombre Miguel Gutiérrez. Edad 27. Sin solicitud económica. El papel parecía demasiado ligero para el peso que traía. Nos encontramos un domingo por la tarde en un café con jardín cerca del lago de Chapala. Las mesas eran pequeñas y redondas, desperdigadas entre macetas de tomillo y romero. Las campanas de viento chocaban como cubiertos lejanos. Miguel traía una camisa verde pálido y gorra baja. Su cuerpo todavía delgado, peso de recuperación, pero su paso firme. En la mano llevaba una macetita apenas del tamaño de una taza. Un calanchoe, flores naranjas brillantes asomando entre hojas verdes gruesas. Me la extendió sobre la mesa. Para usted. Las segundas oportunidades deben florecer en algún lado. Dudé, luego la acepté. Mis dedos rozaron el borde de barro. Solo si es prestada. Sonrió chueco, pero sincero. Trato. No preguntó por qué ni cómo llegó el riñón a él. No mencionó a Renato, ni juzgados, ni dinero. Me contó que era aprendiz de albañil, que el último año lo había pasado aprendiendo a poner ventanas y azulejos. Quería abrir su propio taller algún día, pero por ahora se enfocaba en pasar un mes completo sin ir al doctor. Nos quedamos al sol hasta que se escondió detrás del seto. Yo escuché más que hablé. Cuando ofreció que me quedara en la casita de invitados de su tía sin renta, negué con la cabeza. No busco que me salven. Asintió como si entendiera. Pero igual podemos estar ahí, el uno para el otro. Empezamos a vernos cada semana en la biblioteca pública. No siempre para hablar. A veces solo nos sentábamos cerca de las ventanas con un libro en las piernas leyendo en paralelo. El calanchoe vivía en la ventana de mi nuevo departamento modesto, 3er piso, arriba de una panadería que empezaba a amasar a las 4 de la mañana. El olor a levadura y café hacía más fácil despertar. Y por primera vez en meses tenía ganas de hacerlo. El departamento arriba del taller de reparación de violines olía levemente a resina y barniz viejo. Cada vez que se abría la puerta de abajo, el aroma subía por las tablas como un recuerdo. Mi nuevo casero, el señor Halvorsen, me dijo que el lugar no había cambiado mucho desde que murió su tía, pero estaba limpio, con buena luz y tranquilo. Un dormitorio con pintura descarapelada alrededor de las ventanas y vista al lago de Chapala, que suavizaba cada tarde en dorado. En la esquina más lejana de la sala
Había un piano vertical, la madera rayada y las teclas disparejas. Una calcomanía en la tapa decía Baldwin 1968. El pedal izquierdo chirriaba. No me molestaba. Después de la cena, tocaba escalas sencillas con las dos manos calentando dedos y memoria al mismo tiempo. Mi mesa del comedor ahora era salón de clases martes a jueves de 2 a 4 de la tarde. Preparación para preparatoria abierta con 3 alumnos enviados por el refugio. La ayuda era modesta, pero fija, 4,000 pesos por semana cada viernes. Suficiente para la despensa, el camión, la luz. Suficiente para no sentirme en deuda. La grabadora descansaba en el estante junto a la ventana limpia, reseteada, a configuración de fábrica. No había vuelto a grabar desde el juzgado. Ya no hacía falta. Cuando salió la sentencia, 6 años más restitución, la leí en el periódico. El nombre de Renato, impreso en letra normal, entre una apelación de zonificación y un anuncio de nacimiento. Doblé la página a la mitad y la metí bajo la maceta del Calanchoe. No fui a la audiencia. Un domingo por la mañana tomé el camino largo al café. El aire estaba fresco, la primavera empezando a suavizar los bordes del invierno. Mi antigua casa quedaba pasando la esquina de Maple y Violeta, el barandal del portal recién pintado. Ahora vivía ahí una familia nueva, jóvenes tal vez de unos 30. Un niño pateaba un balón en el jardín. El papá me saludó con la mano cuando nos cruzamos las miradas. Asentí, pero no me detuve. 2 cuadras después llegué al café. Miguel ya estaba sentado en la mesa de afuera, 2 cafés humeando entre él y un tablero de ajedrez abierto. Levantó la vista, sonrió y avanzó un peón. Me senté enfrente, rodeé la taza con las manos y dejé que la brisa se llevara todo lo demás.